Ok, listo. Entonces, bueno, ¿quién va? Voluntarios. No, no necesariamente todos. Con uno solito. A ver, ¿quién nunca ha presentado la tarea? ¿Quién nunca ha presentado? Mm. Ay, María Paula nunca ha presentado, sí. Uy, se fue María Paula. Hola, Hola, profe. hola. Dale. Un momento. Bueno, no hay problema. Listo. Anomaly detection. Listo, ya se ve. Sí, señorita, ya está ahí. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que hicimos fue ir definiendo pues qué era la detección de anomalías Ujú. y cuál era su objetivo principal. Entonces, pues dentro de lo que leímos, encontramos que es la técnica de identificación de una serie de observaciones o eventos poco frecuentes al diferir significativamente de la mayoría de los datos, por lo que pueden generar suposiciones al ser específicamente diferentes del resto de las observaciones. Por lo general, estos datos están relacionados con algún tipo de problema, como problemas médicos, fraudes bancarios, un ciberataque, mal funcionamiento del equipo, una máquina que falla en un servidor, defectos estructurales. Em, este vínculo hace que sea muy interesante definir qué puntos de datos se pueden considerar anomalías desde una perspectiva comercial, ¿sí? Em, Como que su objetivo principal pues de esta aplicación es cómo identificar si los datos son normales o anómalos. Y encontramos que una anomalía se puede clasificar ampliamente en tres categorías. La anomalía de punto, se dice que una tupla en un conjunto de datos es una anomalía de punto si está lejos del resto de los datos. Una anomalía contextual, una observación es una anomalía contextual si es una anomalía debido al contexto de la observación. Una perspectiva es un conjunto de instancias de datos que ayudan a encontrar una anomalía. Luego vimos pues cómo se relaciona Machine Learning con la anomalía de detención y encontramos que, bueno, que la arquitectura general, no sé si se alcanza a ver la imagen. Sí, así está mejor. Ok. Le encontramos que la arquitectura general de las técnicas de detención de como de intrusos en la red basados en anomalías es similar en general. En general, todos tienen como estas etapas básicas que se muestran en esta figura. Bueno, espérate. Están Espera, espera, las espera, 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 espera. Es que no alcanzo a ver lo que dice el morraquito. Ahora sí, un poquito mejor. Ok. Ah, vale. Listo, sigue. Qué pena. Ok, bueno, decía que estas etapas son la parametrización,
el entrenamiento y la detención. Bueno, sí, el entrenamiento que pasa pues por el modelo y la detención. La parametrización incluye la recopilación de datos primarios o pues datos brutos de un entorno monitorizado. Estos datos deben representar al sistema que se pretende modelar, como por ejemplo datos de paquetes de una red. La etapa de entrenamiento, pues que tiene como finalidad modelar el sistema utilizando métodos manuales o automáticos. Los comportamientos del modelo serán diferentes pues dependiendo de la técnica que se utilice. La detección compara el sistema generado en la etapa de entrenamiento con la porción de datos parametrizados seleccionados y se seleccionarán criterios de umbral para determinar la instancia de datos anómala. Y pues es aquí donde el Machine Learning entra como a jugar su papel, eh, ya que se puede construir a través de él el modelo que se necesita de manera automática basado en algunos datos de entrenamiento proporcionados. Y una de las razones para tomar como este enfoque o esta aplicación es la disponibilidad de los datos de entrenamiento necesarios o que pues por lo menos se pueden obtener fácilmente en comparación con el esfuerzo necesario si se hiciera un modelo manualmente. Bueno, con el aumento de la complejidad y el número de diferentes casos de anomalías, las técnicas de aprendizaje automático que permiten construir y mantener un sistema de detección de anomalías con menos intervención por parte del hombre es el único enfoque práctico para lograr la próxima generación de sistemas de detección de intrusos. La aplicación de técnicas de aprendizaje de máquinas para la detección de intrusos puede construir automáticamente el modelo basado en el conjunto de datos de entrenamiento que contiene instancias de datos que pueden describirse utilizando un conjunto de características y etiquetas asociadas. Y bueno, eso es, como ya sabemos, dependiendo de las características que se determinen la aplicabilidad de anomalías, las etiquetas asociadas a las instancias de datos suelen presentarse en forma de valores binarios, o sea, se clasifican en normales y anómalos, o estamos leyendo y decía que también se pueden clasificar como ataques DOS, U2R, R2L y PROC en lugar de la etiqueta normal. Y esta técnica de aprendizaje es capaz de proporcionar más información sobre los tipos de anomalías. Las técnicas de detención de anomalías incluyen técnicas supervisadas y técnicas no supervisadas. Esto de OS, US, ¿eso es como en seguridad de redes? ¿O de qué Sí, será? y eso, Porque pues eso lo que no leí así conozco. como por encima sobre eso, estaba más que todo sí, como en las redes. Mm, ok. Pero no lo profundicé mucho, la verdad, porque no, pues no lo entendía así muy bien, pero eran como otras técnicas, como Ok. no relacionadas mucho con Machine Learning, sino, no sé. Sí, bueno, o sea, es que el tema este de anomaly detection o detección de anomalías, pues ya es una cosa muy aplicada, o sea, no es, veíamos, no sé, temas anteriores donde pues hablábamos específicamente como de técnicas para hacer algo, no sé, por ejemplo, clasificación o hacer clustering o eso que dijimos de lo que vimos la vez pasada, antepasada, no me acuerdo, que es la de reducción de datos, ¿sí? Que son cosas como muy Sí, puntuales. Esto ya son aplicaciones muy, ¿cómo llamarlo? muy amplias. Amplias, sí, pero me refiero que ya son, de pronto ya uno puede decir que esto ya empieza a tener cara de cosas comerciales. O sea, quiero decir, un cliente, o sea, un cliente no Sí, llega, ay, necesito un problema, o sea, resuelve un problema de clustering. No, una persona que llegue a una empresa de ciencia de datos no va a llegar pues diciendo necesito aquí una cosa de clustering. No, no, sino, oiga, mire, es que necesito rastrear si, por ejemplo, no sé, en el flujo de datos de mi red, por ejemplo, ya que estamos hablando de red, ¿sí? De pronto alguien está haciendo cosas raras, hay un intruso o desde adentro, por ejemplo, están tratando de acceder, o sea, entre la misma red de la compañía, alguien está intentando acceder a datos que no debería, por ejemplo,
o si, por ejemplo, son cosas desde afuera, no, mire, es que de pronto alguien está tratando de entrar a los datos de mi compañía a través del portal web, por ejemplo, o en el escenario financiero, que es tal vez donde más información se encuentra, ¿sí? Sí, Y es este tipo de cosas que supuestamente implementan los bancos, ¿sí? Y es que a uno, o sea, ellos ven, o sea, el banco en teoría en teoría no, en realidad ve todas las transacciones que uno hace, ¿sí? Entonces, ya sea eh, pues con su tarjeta de débito, por ejemplo, en los cajeros, entonces como que uno tiene ciertos patrones, ¿no? Quiero decir, sí, uno como que siempre retira como las mismas cantidades y más o menos como en los mismos lugares, ¿sí? Cuando retira efectivo el cajero. O por ejemplo, el tipo de operaciones que uno hace con la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces esos manes como que recogen esos datos de los clientes y cuando se supone que encuentran algo extraño, ¿sí? Como que, oiga, este man nunca compra, no sé, en tal, o no compra tal tipo de cosas, ¿sí? Entonces a veces se conectan con la gente y le dice, oiga, señor fulano, es que estamos viendo que usted está haciendo una transacción de tal monto en tal establecimiento. Queremos saber si es usted, si es usted o no. ¿Sí? De hecho, una vez sí me pasó, me llamaron del banco a decirme, oiga, es que aquí vemos que con su tarjeta de crédito están haciendo una compra en, no me acuerdo qué cosa, comprando un antivirus y yo, no, yo no compro eso. Entonces sí, parece que estaban intentando hacer alguna clase de fraude con la tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Sí? En otra ocasión también me pasó pues que compré un televisor con la tarjeta de débito así, chum, ah sí, venga, fue, claro, pues eso era un monto ahí como no despreciable e inmediatamente me llamaron. Me dijeron, señor, usted está comprando en tal tienda por tal monto y yo, sí fui yo. Entonces, bueno, listo. Entonces, eso es como una de las aplicaciones que más se encuentra uno por allá, así, buscando por internet. Pero no quiere decir que sea la única. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de mecatrónica, a mí me parece que una cosa, o sea, una cosa que no se trata mucho en el programa, ¿sí? Pero yo pienso que sí es una cosa que tiene que ver mucho con mecatrónica, es por ejemplo, todo esto del mantenimiento predictivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del mantenimiento predictivo? O sea, pues las máquinas están funcionando y ellas tienen unos patrones de vibración, ¿bien? Y de acuerdo al análisis de esos patrones de vibración, se puede establecer, por ejemplo, si la máquina está empezando no necesariamente a presentar una falla, sino que ya hay un desgaste que si bien puede ser normal, a la vuelta de, no sé, pongamos ahí algo, un mes, entonces de pronto sí vaya a presentar una falla importante, catastrófica. ¿Sí? Entonces, eh, pues recolectar esos datos, ¿sí? De vibraciones, por ejemplo, de las máquinas, puede ser útil en este tema del mantenimiento y de ahí que se pueden aplicar técnicas de Machine Learning sobre esos datos. O sea, no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. O sea, de hecho, pues eso sí se hace, pero se utilizan cosas del estilo de análisis frecuencial, por ejemplo, con Fourier, ¿sí? O con wavelets, ¿sí? Entonces se analizan los patrones. Bien. Y pues de pronto eso alguien lo hace así como al ojo o alguna cosa, ¿sí? Pero pues mediante técnicas de Machine Learning sí se puede llegar a plantear pues como la idea de que un sistema avise, ¿no? Cuando por ejemplo una máquina de pronto empieza ya, cambia su patrón de vibración, ¿sí? Y eso pues se puede ver, no necesariamente un desgaste ya que se esté dañando, pero sí a un desgaste que dice, mire, de aquí a 3 meses, ¿sí?
ya este desgaste de X pieza, ¿sí? Porque incluso eso se puede saber hasta cuál es la pieza que se está dañando, ¿sí? Si es un rodamiento o si es, por ejemplo, yo que sé, una guía de estas por donde se desplaza alguna parte de la herramienta. Eh, y se puede predecir, por ejemplo, se puede predecir, sí, mire, en tanto tiempo ya toca cambiarlo. Entonces, ese sería como un escenario bien interesante de aplicación de este concepto y utilizando técnicas de Machine Learning, ¿vale? Entonces, esas son como cosas que yo he visto. Uy, bueno, uy, un caso así súper loco que uno dice, wash, impresionante lo que pueden hacer recogiéndole datos a la gente. Mm, había una empresa, y esa es una empresa colombiana que está diseñando un sistema de seguridad, pues para entidades financieras, ¿sí? Donde lo que hacían era como detectar los patrones como las personas digitan sobre el teclado. O sea, por ejemplo, cuando uno entra imagínense lo siguiente, uno está entrando al portal del banco y se está logueando allá en su cuenta, ¿sí? Del banco. Entonces, pues hay unas contraseñas, ¿sí? O sea, hay un poco de cosas para verificar. Entonces, cada persona, y eso es como la huella dactilar, ¿sí? Cuando está digitando, entonces como que si bien puede ser la misma secuencia de letras, ¿sí? Como las digita una persona y como las digita otra persona es diferente. Quiero decir, el, el, la, por ejemplo, el tiempo que se demora en digitar, yo qué sé, supongamos que la contraseña fuera, por ejemplo, las letricas estas del teclado QWERTY, ¿sí? QWERTY, ¿sí? Entonces fuera eso, por ejemplo, QWERTY, ¿sí? O sea, QWERTY, ¿sí? Entonces, yo puedo digitar esas letras, ¿sí? En el teclado, por ejemplo, de mi computador, ¿sí? Y yo tengo un patrón propio, único, mío, de cómo digito eso, o sea, la velocidad a la que las digito, el tiempo que me demoro entre la primera y la segunda y la tercera, o sea, todo eso genera un patrón. Bien. Pues si el teclado tuviera como el dispositivo para medir la intensidad o la fuerza que uno está aplicando, ¿sí? Con el teclado, ¿sí? Pues se podría incluso medir eso, pero pues estos manes no cuentan con eso porque era simplemente pues lo que las personas hacían directamente en el portal. Bien, entonces por ejemplo los manes estaban diseñando eso, un sistema de seguridad donde iban registrando como los patrones, digitación, el tipo de dispositivo, el navegador, obviamente la hora del día, los días, ¿sí? En que las personas, por ejemplo, entraban al portal de su banco, ¿sí? Y a partir de eso, entonces, por ejemplo, los tipos podían detectar si la persona, o sea, si sí era la persona o no era la persona cuando estaba ingresando, ¿sí? Analizando todos esos patrones. Bien, y ese era el sistema de seguridad que estaban implementando y pues eso básicamente pues cuando se sale el patrón usual, sí, pues no es que le bloqueara la cuenta al tipo, pero por lo menos avisaba, daba una alerta, si allá, no sé, algún empleado del banco decirle, mire, aquí parece que hay una persona que se salió de sus parámetros, por así decirlo. O sea, hay un acceso a la cuenta de un cliente, ¿sí? Que no obedece a los patrones regulares. Entonces, como que revise la situación. Entonces, revisar la situación era mirar allá, si eran todas las claves, si estaba haciendo eso y en dado caso, pues contactar al cliente y decirle, venga, usted está haciendo tal cosa por seguridad. Entonces, por ejemplo, esos son ejemplitos, ¿no? Y ese que les cuento es real y lo que les digo, es una empresa colombiana que estaba haciendo esa vaina. No era ningún invento por allá gringo ni nada de esas vainas. Bueno, sigamos. Bueno, profe, entonces ya averiguando algunos problemas y aplicaciones concretas de la detección de anomalías, son los sistemas de detección, bueno, algunos son. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Lo devuelvo?
Bueno, son los sistemas de Ah, detección de intrusos en la red, o en inglés Network Intrusion Detection Systems. ujú. Los intrusos de del red identifican los vectores de ataque basados en malware y la existencia de anomalías en protocolos industriales y de activación de operación. Otro también que y estado de salud de una población y evaluando características anormales. Otro fue el que ya mencionaste, como fraudes con tarjetas de crédito, como movimientos atípicos por parte del usuario en el pago de diferentes productos. Otro que vimos fue el análisis en imágenes de regiones sospechosas, por ejemplo, en el campo de la medicina, en los diferentes exámenes médicos que se realizan para evaluar las diferentes regiones del cuerpo se pueden presentar situaciones anómalas. Por ejemplo, en una radiografía se puede evidenciar la ruptura de un ligamento o en una resonancia magnética la presencia de un tumor, como ir evaluando esas imágenes. Y por último, en el campo de la vigilancia, también para el análisis de los videos de seguridad en diferentes zonas, el comportamiento extraño o atípico de una persona se puede monitorear. Sí, por ejemplo, antes de seguir, por ejemplo, en esta cosa de las imágenes médicas, ¿sí? Eh, es que, por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con esto de la detección de anomalías tiene que ver con el análisis de patrones. ¿Sí? O sea, ¿qué son patrones? Pues patrones son como, si uno lo ve como desde el punto de vista de señales, ¿no? Son señales que tienen unos ciertos comportamientos o unos parámetros, ¿sí? Que uno puede detectar o puede encontrar, ¿sí? Que hacen parte de esa señal o definen cómo es esa señal. Bien, entonces en el caso de las imágenes médicas, pues mmm, normalmente un órgano, ¿sí? Tiene una cierta apariencia en alguna de esas modalidades que mencionan por ahí, por ejemplo, resonancia magnética, ¿sí? O imágenes de tomografía computarizada o PET, o bueno, sé, cualquier cantidad de cosas de eso. Entonces, un órgano en general se ve de cierta forma. Si hay alguna alteración, por ejemplo, un tumor, ¿sí? O por ejemplo, una lesión como lo que mencionan ahí, la ruptura de un ligamento, ¿sí? Pues ese patrón cambia. Es decir, si uno tiene una forma de encontrar esos parámetros, esas medidas, esas características de la señal, cuando se obtienen o se calculan, y pues da valores diferentes. Bien, entonces, esa diferencia es lo que podría considerarse como detección de anomalías. Por ejemplo, para contarles, hay un caso práctico el, el cual conozco ahí, pues es un compañero allá de la Nacional que está trabajando en eso. Hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Bien, y esta enfermedad, pues, eh, es bien rara, de hecho, pero pues sí o sea, algunas formas de la esclerosis múltiple, porque tiene muchas formas, son degenerativas, es decir, se van agravando con el tiempo. Bien, pero entonces tienen una particularidad, ¿sí? Que es que la persona aparentemente crece normalmente, o sea, se ve normal, y más o menos a esa edad de, no sé, pasados los 20 tantos años, o sea, esto le pega a gente joven, empieza a manifestarse. Eh, entonces, de un momento a otro empieza a presentar parálisis, y entonces les dan como ataques de parálisis, entonces se paraliza, se les paraliza medio cuerpo o se les paraliza toda la cara, todo un brazo, bueno, eso es o sea, no hay una forma específica como que siempre se presente esa parálisis. Entonces, ¿qué pasa? Llega y les dan esos ataques de parálisis, ¿bien? Y pasa un tiempito y la persona se recupera de esa parálisis, ¿sí? Y parece que quedara normal, ¿sí? Nuevamente, o sea, como que se recupera de ese ataque, ¿sí? Pasa algún tiempo y vuelve y le da otro, ¿sí? Entonces normalmente, y eso se sigue repitiendo.
bien, y cada vez le dan, los ataques son más fuertes, más fuertes, más fuertes, y ya con el tiempo, no sé, después de 10 años de estar en, pues, de padecer la enfermedad, pues la persona ya, las recuperaciones cada vez son más malas, quiero decir, no se logra recuperar completamente, entonces esa parálisis como que va quedando ahí, se va acumulando, hasta que ya la persona cuando llega, no sé, 40 años, 30 y tantos años, y, pues ya está muy, muy, muy mal, muy paralizada con su cosa, la movilidad la tiene muy restringida, eso ya es doloroso, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, este man que les cuento, entonces él está trabajando con imágenes de resonancia magnética del cerebro en pacientes que han presentado este tipo de enfermedad. Y resulta que en el cerebro, cuando estas personas sufren esos ataques de parálisis, aparecen unas manchas allá en una parte, bueno, en un tejido que hace parte del cerebro que se llama sustancia blanca, ¿sí? Y se ven unas pepas blancas enormes, ¿sí? Que así como aparecen y desaparecen las parálisis, a las personas también les aparecen y les desaparecen esas lesiones, ¿sí? Entonces, resulta que lo que han observado los investigadores es que hay unas manchas de esas que llegan y aparecen, y después desaparecen y como si no quedaran nada, pero hay otras que sí van a quedar, ¿sí? Entonces, al parecer esas que quedan, ¿sí? Se van asociando con precisamente esa parálisis que no se recupera después de cada uno de los ataques. Entonces lo que está utilizando, o mucho lo que está haciendo vaya mi compañero, es precisamente analizar la textura, o sea, eso es una cosa que al ojo no se ve. Eso, uno al ojo uno ve la mancha blanca, pero uno no ve más nada, ¿sí? Ve una pepa blanca ahí, bien. Pero la máquina es capaz de detectar texturas que al ojo humano no son evidentes, pero la máquina sí es capaz de detectar texturas en esa mancha blanca. Entonces el man está tratando de caracterizar esa textura y de esa mancha blanca para tratar de definir si existe un patrón particular que identifique cuáles de esas manchas que aparecen ahí, de esas lesiones, van a desaparecer y cuáles no van a desaparecer, o cuáles se van a hacer más grandes o cuáles se van a hacer más pequeñas, de acuerdo a cómo vayan sucediendo los ataques de la esclerosis múltiple. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo ahí de cómo pues, dónde está ahí la cosa. Ahora, ¿qué está usando el man? Pues bueno, hay una cosa que se llaman características de Haralick, ¿sí? Entonces, eso es todo un recetario de operaciones que se hacen sobre las imágenes para tratar de detectar comportamientos estadísticos de los píxeles en diferentes, por regiones, por pedacitos, por parches, ¿sí? Y tratar de ver si esos patrones se repiten a lo largo de la región de la imagen. Entonces, esa es una primera etapa, ¿sí? Eso tendría que ver con lo que el cuadrito en el diagrama de flujo. Pones un momento el diagrama de flujo, por favor. Tendría que ver con la parametrización. Entonces ellos utilizan allá esas características de Haralick, ¿sí? Es en esa parte de la parametrización, ¿sí? Para tratar de encontrar esos patrones en la textura, ¿sí? Y a partir de ahí, de lo que sale con ese Haralick, y con esa detección de características de Haralick, eh, entonces están, si mal no recuerdo, bueno, ahí están probando varias cosas, pero una de las cosas que están probando es, por ejemplo, un support vector machine, ¿sí? En la parte esta del training y el model, ¿sí? Entonces están utilizando un support vector machine sobre esas características de Haralick, ¿sí? Para tratar de ver qué diferencias existen entre las lesiones que desaparecen o que por lo menos se hacen pequeñas y las que se hacen grandes, ¿sí? Entonces, pues obviamente para eso el tipo que tiene, pues tiene un poco de casos, muchas personas que tienen la enfermedad, que se les ha diagnosticado la enfermedad, ¿bien?
y tienen las imágenes a lo largo del tiempo, ¿sí? Entre los diferentes ataques que le dan a la persona. Entonces tienen, por ejemplo, la imagen inicial, y cuando le diagnosticaron la enfermedad tipo a la persona, bien, tienen otra imagen, ¿sí? Después del primer ataque, después, entonces se ven las manchas inicialmente como estaban, se ven las manchas después de que la persona superó como el primer ataque, y creo que tienen como hasta un segundo o tercer ataque de esto. Entonces el man está ahí caracterizando pues qué ocurre con las diferentes lesiones, las que se hacen más grandes, las que se hacen más pequeñas, las que desaparecen, para tratar de encontrar como los patrones que indican o que son característicos más bien de las señales, de las lesiones, por ejemplo, que se hacen grandes y las que se hacen pequeñas. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de hacer él ahí. Y pues para que más o menos me entiendan cómo se aplica esto en ese diagramita de flujo. Bien. Ese es un trabajo bien bonito que está haciendo ya el compañero, muy chévere. Listo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Nadie. Bueno, sigamos. Bueno, luego empezamos a ver los tipos de aprendizaje. Ujú. Entonces, pues hay tres: el método supervisado, que ahí se conocen las anomalías presentes en los datos. Los datos se etiquetan en función de si son o no anomalías, y a partir de esto se construye todo el modelo. Normalmente este tipo de datos se encuentra desbalanceado, generando un sesgo en el modelo. Sin embargo, se puede solucionar al aplicar métodos basados en instancias, undersampling y oversampling, y que permite modificar los datos antes de enviarlos al modelo, o aplicando métodos basados en algoritmos, función de coste, bagging o boosting, en donde se asignan distintos pesos a cada instancia. El otro es el método semisupervisado, que se sabe que existen anomalías, pero no están presentes en el conjunto de datos. Por lo tanto, el problema recae en establecer un modelo de un comportamiento normal. Por lo tanto, se utilizan técnicas basadas en clasificación de reglas de asociación y máquinas de soporte vectorial. Máquinas con tilde. Ah, sí. Ujú. Claro que, bueno, perdón, antes de seguir, Sí. devuélvete, déjame ahí los dos, ¿no? El que es supervisado y el que es semisupervisado. Por ejemplo, en el caso de lo que está haciendo mi compañero, mm, ese es supervisado, es completamente supervisado por lo que yo les decía, ¿sí? O sea, él tiene las imágenes, ¿sí? Con la secuencia, quiero decir, la imagen original, o bueno, no la imagen original, la imagen inicial, ¿sí? Donde se hace el diagnóstico, o sea, ya aparecen las manchas cuando la persona dice como que tiene los primeros síntomas y la cosa, y sospechan la vaina, entonces le toman una imagen. Entonces, pum, ahí sale. Entonces, no sé, la persona ya tal vez tuvo el primer ataque de parálisis. Y entonces tiene esa primera imagen donde aparecen las manchas. Pum, ¿vale? Entonces la persona se recupera de su ataque, bien, y tiene una segunda y una tercera imagen. ¿Sí? No estoy seguro si realmente esas imágenes corresponden a ataques posteriores, o si simplemente son tomadas no sé, supongamos a 6 meses, a un año, a 18 meses de la imagen inicial. Y ahí se ven los cambios en las lesiones. Bien. Entonces, o sea, ¿ahí qué pasa? En ese caso, ¿qué pasa? O sea, él tiene, ¿sí? O reconoce, porque pues un médico, un radiólogo, un man especializado, ¿sí? El tipo indicó, sí, mire, de la imagen inicial a la segunda y por ejemplo a la tercera, esta mancha es de las que se hace pequeña, esta mancha es de las que, no sé, no cambia, esta es de las que se hace más grande. O sea, los datos están completamente etiquetados. Bien. Y es a partir de ahí que él dice, venga, voy a coger todas las manchas, ¿sí? que se hacen pequeñas, ¿sí? Y analiza el patrón allá. ¿Sí? Analiza todas las que no cambiaron, por ejemplo, y analiza todas
las que son, las que se hacen grandes, por ejemplo. Entonces, las tiene todas etiquetadas y el análisis inicialmente lo hace de forma independiente en cada tipo de mancha. ¿Sí? Entonces, ese es un enfoque completamente supervisado, ¿vale? Porque ahí está completamente identificado cada una de las instancias, en este caso cada una de las manchitas. ¿Sí? Un caso semisupervisado. mmm, Uy, lo que pasa es que este sí es más enredado para que me lo entienda. ¿Sí? Hay otra persona que también está trabajando con imágenes de resonancia magnética, pero en otra enfermedad que se llama, bueno, todos seguramente la han escuchado mencionar por alguna otra razón, que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? O sea, está donde las personas empiezan a tener problemas con la memoria, eh, que se les, pues, o sea, no quiere decir que porque a uno se le olvida algo ya es Alzheimer, ¿no? Pero entonces empieza a manifestarse con eso, ¿no? Con cosas de memoria, pero ya después empiezan a afectarse otras funciones. Si hay dificultades para comunicarse, dificultades para reconocer a las personas, no se ubican en dónde están, qué están haciendo o de qué estaban hablando, no se acuerdan si comieron, si no comieron. Y entonces ahí, es que ahí la cosa es un poco más enredada. ¿Sí? Mm, Hay unas imágenes que también son, o sea, es una forma de resonancia magnética que se llama imágenes de difusión. Y estas imágenes lo que hacen es de alguna manera mostrar cómo están interconectadas las regiones del cerebro entre ellas. ¿Sí? Eh, entonces, lo que pasa allí es que eh, o sea, se ha identificado como la sustancia blanca del cerebro, sí, es un tejido en particular, se va alterando a medida que la enfermedad va avanzando. Bien, pero entonces, ¿qué pasa? Estas imágenes de difusión, el tamaño del voxel, ya no se habla de píxeles en esas imágenes, sino se habla de voxeles, pero el concepto es el mismo, es cada cuadrito que compone la imagen. ¿Sí? Cada voxel de estos, ¿sí? Es muy grande. Cuando digo muy grande es de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, o sea, es un cubito en realidad. Sí, de ahí el nombre voxel, porque ya no es una cosa plana, sino es un volumen. ¿Sí? Incluso ni siquiera es de 1 milímetro, es peor, es como de 2 milímetros, por, de 2 milímetros por 2 milímetros por 2 milímetros. Mm, Eso es muy grande, ¿sí? Pues para poder como analizar qué ocurre a nivel de las células, ¿sí? O sea, imagínense en un cubito de 2 milímetros de arista, ¿cuántas neuronas caben ahí? ¿Cuántos axones de neuronas caben ahí? Unos cuantos millones, ¿vale? Entonces, y eso no se organizan así todos derechitos, sino eso se organizan en múltiples direcciones. ¿Sí? Entonces, en esas imágenes tienen ese pequeño problema, que el muestreo que se hace pues, para detectar el fenómeno de la difusión es muy grande. Entonces es muy difícil, y es muy difícil poder como organizar bien la información para definir eh, esas fibras nerviosas en qué dirección van, ¿sí? O qué direcciones toman, ¿sí? Para poder establecer precisamente eso, las conexiones del cerebro. Entonces ahí hay una compañera, ¿sí? Como ese voxel es tan grande, ¿sí? Entonces hay voxeles que toman, o sea, cogen parte de la sustancia blanca, pero también cogen parte de la sustancia gris, ¿sí? Que es otra parte del cerebro allá, que no está relacionada precisamente con la interconexión de las regiones, sino hace otra cosa, ¿sí? Entonces un voxel de estos, pues uno lo ve gris, ¿sí? Y el gris es homogéneo. Sí, pero resulta que dentro de ese voxel hay una parte que
O sea, medio voxel, por ejemplo, pertenecería a sustancia gris y medio voxel pertenece a sustancia blanca. Bien. Pero en realidad no hay una forma cierta de saber cuánto es ese porcentaje. Ahorita dije pues, que puede ser mitad y mitad, pero así como puede ser mitad y mitad, puede ser 70-30, ¿sí? O puede ser 60-40, o 20-80. ¿Sí? Entonces no hay una forma cierta de saber cuánto cuánto de cada tejido hay dentro de un voxel. ¿Sí? Y ese es un problema que se llama el problema del volumen parcial. ¿Sí? Volumen parcial en el sentido de que pues yo tengo un volumen dentro del voxel, ¿sí? Pero hay una parte de ese volumen y no sé cuánto es que corresponde a una cosa y hay otra parte que corresponde a otra cosa y no hay forma de saberlo, ¿sí? Entonces, eh, pero lo que sí se sabe es que un tejido, ¿sí? Por ejemplo la sustancia gris, se ve de cierta forma y la sustancia blanca se ve de cierta forma, ¿vale? Entonces, a partir de bueno, hay unas cosas extrañas que yo todavía la verdad no entiendo qué es cómo lo hace, ¿sí? Pero sí se puede más o menos tener una aproximación, ¿sí? De cuánto puede haber de cada uno de los tejidos allí, ¿sí? Y a partir de eso, entonces se aplica otro método, ¿sí? O sea, son cosas muy locas lo que hace esa muchacha, ¿sí? Yo todavía hay muchas vainas de eso que no logro entender, pero entonces sí logra de alguna manera caracterizar cuánto de sustancia gris, cuánto de sustancia blanca hay en esos voxeles que están combinados, ¿sí? Entonces ese puede ser un método esto semisupervisado en la medida de que tengo cierta información, ¿sí? De que, oiga, yo sé que en este voxel hay combinación de las dos cosas. Sé que una cosa se ve de esta forma y sé que la otra cosa se ve de esta manera. Entonces lo que tengo aquí es una mezcla. Entonces es tratar de alguna manera, ¿sí? Ponderar el resultado que me está dando ahí de la difusión, ponderarlo de acuerdo, ¿sí? Al porcentaje que hay de cada uno de los tejidos dentro de ese voxel. ¿Sí? Entonces eso puede ser más o menos indicativo de lo que hace una cosa semisupervisada, ¿sí? Como que tengo cierta información que me indica cómo son las cosas, pero el dato real que tengo ahí o el dato capturado que tengo ahí, no tengo la forma directa de ver cuánto es, pero a partir de la información previa sí puedo más o menos, eh, sí puedo más o menos como establecer cuánto habría de cada uno, ¿no? Me acaba de llegar un mensaje ahí de los profes que estamos en ventana de mantenimiento de Moodle desde julio. Ay, fue pucho. En fin. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Comentario? ¿Sugerencia? No, señor. No, profe. Bueno, más o menos se entendió tampoco. Sí, más o menos, sino que no sé si el profe quería era mostrarnos algo en la pantalla o porque Ah, no, yo no tengo nada de eso acá porque esos no son trabajos míos. Y yo estas cosas pues o sea, lo que yo hago no tiene que ver con esto. Esta de detección de esas anomalías o esos patrones así como tal. Aunque, no, es que lo que yo hago no conecta mucho con esto. No conecta mucho con estas cosas. Sí, no, yo no tengo eso. Me tocaría como robarme las presentaciones que ellos hacen para mostrarles esas cosas. Pero a ver si de pronto las encuentro. A ver. A ver. Ah, no, pero no, esto ya no está aquí en este correo. Ay, me toca abrir otro correo para otra cuenta de correo. A ver. Espere, a
a ver si no me pone problema para entrar y buscamos las presentaciones de ellos. A ver si encuentro aquí yo las presentaciones de ellos. Seminar presentation. A ver si me abre la presentación de este man. Es que son unas presentaciones súper grandes, súper pesadas y se demora un resto en cargar esa vaina. A ver. Que hay un problema cargando la página. Sí, es que son presentaciones súper grandes. Esperen a ver si de pronto más bien puedo hacer aquí una cosa. A ver. Que demora un montón haciendo el scanning for viruses. A ver si me abre acá. A ver. A ver, yo busco el pedacito porque es que son tan largas que... Ok. A ver, por aquí está la cosa. Sí, aquí les puedo mostrar algo, te espera. De lo de las manchas estas de la... Alejandro, ¿me permites, por favor? Gracias. Bueno, ahí alcanzan a ver, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, a ver, empecemos por acá. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que ellos tienen así como problema. Entonces, que es una necesidad crítica para la validación de biomarcadores confiables en la esclerosis múltiple para predecir la actividad de la enfermedad y la respuesta a la terapia. Bueno, entonces, bueno, esta era pues como una referencia pues de lo que este es un descriptor, esto del collage, ¿sí? Co-occurrence of local anisotropic gradient orientation, eso es un descriptor que hace parte de esta cosa que se llama radiomics, ¿sí? Eso que les digo radiomics es precisamente cómo detectar patrones que al ojo, ¿sí? Por ejemplo en estas imágenes, ¿sí? Que al ojo no son evidentes, pero la máquina sí puede procesar ese tipo de cosas. Entonces, esto es como, en términos generales, lo que se vería. Entonces, este es un tipo, esta es la típica, estas cosas blancas que están aquí resaltadas. Estas cositas son las lesiones que le digo, son las manchas blancas que aparecen ahí en el cerebro, eso es una vaina impresionante. Entonces aquí ya las tiene afuera, ¿sí? Aplica el descriptor, ¿sí? Pues bueno, aquí están representando el descriptor como estos morroquitos, ¿sí? Para posteriormente entonces hacer esta clasificación entre lo que serían las manchas de un tipo, por ejemplo, las que se hacen pequeñas, y estas serían las manchas del otro tipo, que son las que se hacen más grandes. Entonces, bla, bla, bla. Entonces aquí está el preprocesamiento de esas imágenes, toca hacerles un montón de cosas para poder aplicar esas cosas. Por ejemplo, cosas como esto, enmascarar las regiones o las partes en donde aparece la lesión. Esto lo tiene que hacer un experto, un radiólogo, ¿sí? Eso
uno puede ver algunas cosas como que, ay, sí, de pronto, porque uno está medio familiarizado con esta cosa, pero ellos son los únicos que, por así decirlo, tienen licencia para decir, sí, esta es la mancha y la mancha va por acá. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él estaba tratando de hacer es precisamente, pues, dada la mancha, encontrar el centroide, que sería esta cosita blanca que sería acá, y establecer como estos contornos, ¿sí? Como estas líneas de contorno, e ir analizando la información sobre esas líneas de contorno. Entonces, una región muy central dentro de la mancha, otra pues que está hasta el borde de la mancha y la otra que recoge toda la mancha más información de lo que está alrededor de la manchita, porque, pues, o sea, si ustedes se dan cuenta, mire cómo se ven esas berracas cosas. Sí, o sea, o sea, cada cuadrito de lo que ustedes ven ahí, pues es un voxel de estos, ¿sí? Y entonces ustedes se dan cuenta que uno ve la mancha aquí bien, pero uno dice, ¿y en dónde termina esa joda? Y ustedes ven que como que los cuadritos se van volviendo más oscuritos, ¿sí? En el contorno. ¿Sí? Ahí por supuesto pues que la, la- los bordes de esta cosa son súper difusos, ¿sí? Más o menos esto es lo que pasa con el volumen parcial que les decía, ¿sí? Estas cosas. Bien, bueno, aquí es donde empieza todo el desarrollo de las características estas que le extraen. Bueno, claro que aquí él está explicando otro descriptor, ¿sí? O sea, él está probando estos de Haralick que les conté, y está probando también este otro, ¿sí? Este está proportando también la literatura, este collage, ¿sí? Tiene que ver mucho con la coocurrencia. ¿Qué es esto de la coocurrencia? ¿Sí? Es algo de lo que yo les decía, como que yo veo un patrón que está pasando en una partecita de la región, de la lesión, por ejemplo, ¿sí? Y voy a mirar en otras partes de la lesión a ver si existe más o menos ese mismo comportamiento en los voxeles. Y bueno, Profe, señor. es que pues el voxel es para, o sea, lo mismo que el pixel, pero en 3D, ¿cierto, profe? Sí, señor. Sí, aquí Pero está entonces, representado. pero digamos en esas imágenes, pues yo las veo en 2D, o sea, ¿cómo se diferencia que si sea tratadas en voxeles o en píxeles? Ah, ya, 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 ya. A ver, por ejemplo, devolvámonos por aquí a una cosa de estas, donde sea más completico en esto, ¿sí? Ok, listo. Aquí, sí, efectivamente, como decían, uno ve la cosa en 2D, ¿sí? Pero primero, ¿sí? La información que usted ve aquí en un píxel de estos, en un puntico de estos, ¿sí? No es, ¿cómo le digo? No es como una foto, ¿sí? Cuando usted toma una foto, ¿sí? El fenómeno que está ocurriendo allí es que la luz incide sobre una superficie y se refleja, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí para nosotros en una foto, ¿sí? El píxel es plano, porque es una superficie, ¿vale? Aquí la información primero no sale de una superficie, sale de un bloquecito de tejido, ¿ok? Y aparte de eso, yo tengo cortes. ¿Sí? Entonces, este es un corte, pero por arriba de este hay otro y por debajo de este hay otro. ¿Sí? Y lo que le digo, la información no sale de una superficie del tejido, sino sale de un bloquecito no sé, por ejemplo, de este corte que ustedes ven aquí, puede tener fácilmente un espesor de 2 milímetros. Obviamente la información o el numerito, ¿sí? Pues sí se representa en una matriz de 2 dimensiones que pues viene siendo esta imagen, ¿sí? Pero la información corresponde a un bloque de tejido, a un volumen de algún X tamaño, ¿sí? Por eso se llama voxel, ¿sí? Y la información viene de ahí, ¿sí? Pues nada, ¿sí Hola, quedó profe. claro? Sí, sí, quedó claro. Listo. Sí, Ah, bueno, por profe, ejemplo, profe, qué pena interrumpirlo. Y no, ahí, tranquilo. o sea, yo como sé que
esos manchitas blancas son Alzheimer o que son... Ah, no, no, no. o solo Esto no es, esto es esclerosis múltiple. ¿Sí? Y esto, como les decía, esto lo identifica y lo marca así, es un radiólogo. O sea, los manes están entrenados, ¿sí? Para detectar precisamente lo que es diferente. O sea, los manes han aprendido cómo se ve un cerebro normal durante años, ¿sí? Y han aprendido también a identificar las alteraciones, ¿sí? Y eso les toma años aprender eso a las personas. ¿Sí? Un radiólogo es un médico, ¿sí? Que primero pues se ha formado completamente como médico y después hace una especialización, una residencia en radiología y se dedica durante no sé cuánto tiempo dure radiología, supongamos que dura otros 4 años, ¿sí? Y son 4 años todos los días esa persona dedicada a ver imágenes de estas, ¿sí? Durante, no sé, 3 o 4 años, dedicada única y exclusivamente a ver y analizar imágenes de estas, ¿sí? Entonces, Profe, ellos, dígame. profe, o sea que esta parte está en un sentido manual, ¿sí? O sea, hecho por una mano. Sí, esto de marcar la cosita, así como ustedes ven acá, por ejemplo, Sí. o esto, sí, esto lo hace una persona. Profe, pero no se pueden usar técnicas como de reconocimiento, análisis de imágenes y, pues poner como a una neurona o bueno, a una red neuronal a que con diferentes tomografías pues tomar una decisión. ¿No? Sí, o sea, sí, claro, hacen eso, o sea, existen cosas para hacer eso, o sea, eh, sistemas sí basados en procesamiento de imágenes y procesamiento y análisis de imágenes y con cosas de inteligencia artificial, pues para segmentar y encontrar estas cosas. Pero ahí hay dos cosas. Primero, para que las máquinas aprendan a hacer eso, ellas no aprenden solas, a ellas toca enseñarles. Cuando digo toca enseñarles es que alguien previamente ha tenido que coger las imágenes y las ha tenido que marcar. ¿Sí? Uno. Dos. eh, mm, ese es un tema para discutir, ¿sí? Sí, profe, porque, o sea, Porque cuando las máquinas, perdón, ya termino la idea y ya está. ¿Sí? Cuando las máquinas hacen esto, eh, los primeros que no le creen a las máquinas son los médicos, ¿sí? Ellos no le creen, ¿sí? Y lo otro es que cuando la máquina hace la segmentación, es decir, hace de forma automática algo como esto, ¿contra quién comparan? Pues comparan contra lo que hacen las personas. O sea, el resultado que hacen los expertos, en este caso los radiólogos, es el gol estándar. O sea, eso es la verdad. Así los manes se puedan descachar, así. Pero esa es la verdad. Y la máquina, pues, lo máximo que puede hacer es aproximarse lo mejor que pueda a lo que hacen las personas. O sea, no hay forma de saber si la persona lo hace mejor que la persona. No hay forma. O sea, no, sí, no. profe. Entonces es muy complicado, es realmente muy difícil. Sí, porque, o sea, con este tema que estamos viendo que es detección de anomalías, digamos. Ujú. Entonces, pues, o sea, se le introduce cierto dataset, digamos, de imágenes. Sí, Y yo he mirado que por Pix to Pix se puede hacer, se puede como que es un análisis de imágenes un poquito avanzado en cuanto a Machine Learning. Y he visto que permiten como segmentar y notar ciertas irregularidades o bueno, esta detección de anomalías. Entonces, por eso era que como que preguntaba que si no era posible. O sea, yo sé que obviamente pues los doctores son en cuanto a esto muy celosos, pero pues me parecía a mí. sí, o sea, no, seguramente, o sea, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pues yo creo, ¿sí? O sea, las máquinas van a llegar a replicar mm, también lo que hacen los radiólogos en esto que pues
por ejemplo, esta tarea de segmentación, pues se la van a dejar principalmente a las máquinas, ¿sí? O sea, como que la máquina encuentre cosas, ¿sí? Y pues no es que le va a quitar el trabajo al radiólogo, simplemente le va a ayudar, ¿sí? O sea, la medida que la máquina le, le, le- le haga esto, le haga marcaciones, pues el tipo va y mira y dice, sí está bien, no está bien, o eso a qué corresponde, ¿sí? O sea, finalmente el diagnóstico sí lo tiene que hacer un experto, ¿sí? O sea, no estamos todavía al nivel como para que una máquina haga diagnósticos, ¿sí? O sea, las máquinas eh, funcionan en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, como como un segundo, como una segunda opinión, ¿vale? Como una segunda opinión donde, pues, por ejemplo, el experto puede ser el radiólogo, el patólogo, bueno, dependiendo del tipo de imagen, ¿sí? Va y mira, ¿sí? Tiene esa segunda opinión y el tipo puede decir, sí, corresponde a eso o no, no corresponde a eso y es otra cosa, ¿vale? Pero no es más, o sea, las máquinas aún, o sea, primero culturalmente, ¿sí? Culturalmente las personas todavía no aceptan, ¿sí? En ningún escenario que yo conozca, ¿sí? La decisión así absoluta y rotunda de una máquina. Que diga, ah, si la máquina dijo tal cosa, no, pues si toca hacerle caso a la máquina. No, yo todavía no conozco un escenario donde eso pase así como tan olímpicamente, por así decirlo, ¿sí? Y menos en el caso de la medicina, que es una cosa tan delicada donde pues está comprometiendo la vida de una persona, pues ahí es más difícil, ahí es más difícil, o sea, hay barreras culturales, o sea, pues primero están los problemas técnicos, ¿sí? Pues de que sí, las máquinas todavía tienen limitaciones para cumplir con muchas de las tareas, pero también hay barreras culturales, ¿sí? Y no quiero decir que las barreras culturales es que estén mal, no, es que pues eso es difícil hacer que la gente acepte como que la máquina le diga, no, usted se va a morir, o usted está enfermo de tal cosa, o sea, no creo que si ustedes se ponen en esa situación, no sé, tienen síntomas de alguna cosa y van por allá y una máquina les dice, no, usted tiene, yo qué sé, usted tiene coronavirus. Bueno, no, entiendo el coronavirus, sino, por ejemplo, usted tiene una enfermedad de estas, que se lo diga una máquina, o sea, que no lo vio nadie, sino lo diga una máquina. O sea, sí, es más, si es tan fastidioso para la gente, por ejemplo, tratar con un PBX, una cosa tan chimba que es simplemente un montón de opciones y usted es el que va seleccionando las opciones, y es tan fastidioso para la gente tener que lidiar con eso. Ahora imagínese que una máquina venga a usted a decirle, no, usted está enfermo, le quedan 3 meses de vida, le queda un año de vida. O sea, la gente no acepta eso. Es que se lo diga a otra persona, a un médico, a ese man sí le creen, pero a una máquina no le creen todavía. ¿Sí? Entonces hay barreras culturales Sí, profe. muy fuertes. ¿Sí? Y no quiero decir que es que eso esté mal, no sé qué, no, pues irán pasando cosas con el tiempo, así como poco a poco las revoluciones industriales, ¿sí? Han ido cambiando la forma de trabajar de las personas, ¿sí? Poco a poco. eh, en algún momento pues también las- los mismos avances tecnológicos irán cambiando la forma de como las personas, no sé, por ejemplo, tratan estos temas, ¿sí? Le confían en las máquinas poco a poco. Pues eso irá pasando, seguramente en muchos escenarios, sí, irá pasando. Pero pues eso falta. Bueno, no sé si con eso había alguna otra pregunta o comentario adicional. Venga, a ver, miramos, no me acuerdo qué más había en esta presentación del compañero. Bueno, esto ya es como la formulación matemática de todas esas cosas y cómo se van obteniendo. O sea, precisamente todo esto que aparece acá, ustedes ven aquí como una cosa en 3 dimensiones y aparecen todas estas derivadas, es precisamente porque la información es volumétrica, no es
no es en un plano, ¿sí? O sea, se consideran los voxeles, así, vistos aquí como los cubitos y en los diferentes planos de la imagen, los diferentes cortes. Miren, por ejemplo, cómo se puede ir caracterizando las lesiones, ¿sí? O sea, no allá la había una mancha blanca, ya aquí el man, por ejemplo, le puedo meter esta caracterización en mapa de calor ahí, entonces hay zonas diferentes, o sea, la mancha no es una cosa homogénea. Entonces, eso es bien simpático, eso es bien, bien bacano. Bueno, no sé, bueno, sigamos que estamos revisándole la tarea, ¿no? Estamos revisándole las presentaciones a mis compañeros. Ahí da un ejemplo, ¿no? Es un ejemplito ahí simpático, ahí, cositas chéveres. Eso, entonces ahí, yo no sé si quedó Listo, más o menos profesor. entendido lo de o sea, por ejemplo, cómo puede ser el escenario de un método de estos semi-supervisados. O sea, yo tengo cosas que sé y hay cosas que no sé, ¿vale? Sigamos. Método no supervisado. Métodos no supervisados. Bueno, entonces ahora los métodos no supervisados, existen anomalías en el conjunto, pero no se encuentran etiquetadas. Se puede abordar este tipo de situación implementando aproximaciones gráficas en donde es necesario reducir la dimensionalidad para poder visualizarlas. Y aproximaciones perimétricas que se usan test estadísticos para determinar un outlier con cierto nivel de significancia. Entre los tests se encuentran el test de Group, Tight-Hen, Moore y para una dimensión y el de Manhalanovic para un número P de dimensiones. Bueno. De esos conozco el de Mahalanobis. Los otros, bueno, esos son cualquier cantidad de cosas, test y vainas. Sí, esos otros no me suenan familiares. Pero el de Mahalanobis, sí, ese se parece un poquito a la distancia euclidiana. Poquito, pero poquito. Bueno, sigue. Bueno, y luego empezamos a investigar las técnicas de Machine Learning que se aplican para realizar Anomaly Detection. Entonces las empezamos a separar por el tipo de clasificación. Entonces, el primero, las técnicas de detección de anomalías supervisadas. Entonces, una detección de anomalías supervisadas, como ya se dijo, requiere de una base de datos que contenga muestras normales e irregulares para construir el modelo predictivo. Entonces, para esto se utiliza K-Nearest Neighbor, donde se calcula la distancia aproximada entre varios puntos de los vectores de entrada, asignándoles posteriormente una etiqueta a los que se encuentran más próximos. Para seleccionar las características se establecen dos fases. La primera es la fase de filtrado, en donde se seleccionan las características con mayor información, que continúan a la segunda fase, en donde se genera el conjunto de características finales, las cuales ingresan al algoritmo de K-Nearest Neighbor para clasificar los ataques. Otro pues son las redes bayesianas, que permiten codificar las relaciones probabilísticas entre las variables de interés. Se usan generalmente para la detección de intrusos en combinación con esquemas estáticos. Permiten codificar la interdependencia entre las variables y los eventos a predecir, incorporando el conocimiento previo y los datos. Las redes bayesianas son capaces de distinguir entre la actividad normal de la red y los ataques, realizando una comparación entre las métricas. Bueno, también está la red neuronal supervisada. Entonces, si son diseñadas e implementadas correctamente, tienen la capacidad de abordar una gran variedad de problemas por enfoques basados en reglas. Es altamente tolerante a los datos imprecisos y la información incierta, siendo esta una de sus grandes ventajas. Además, tiene la habilidad de determinar soluciones de los datos sin tener un conocimiento previo de las regularidades de estos. Los datos que representan un ataque y los que no deben ser introducidos a la red neuronal para realizar un ajuste automático de los coeficientes durante la fase de entrenamiento. Y Multi-Layer Perceptor y Radial-Based Function son dos de las redes más utilizadas. La primera solo se puede clasificar instancias linealmente separables y en la segunda se miden las distancias entre las entradas y los centros de las neuronas ocultas, siendo adecuados para problemas con un gran tamaño de muestra.
Ok. Luego están los árboles de decisión. Entonces, un árbol de decisión tiene tres componentes principales: nodos, tallos y hojas. Cada nodo... Voy a subir un momento. Anoto. ¡Ay! Bueno, Cada nodo tiene una etiqueta con características específicas. Por otro lado, el tallo tiene una etiqueta con un valor de la característica del nodo, y cada hoja contiene una categoría o clase, simplemente un árbol para clasificar un punto de datos. Y por último está Super Vector Machine, en donde se mapea el vector de entrada en una dimensión mayor, obteniendo la óptima separación del hiperplano. Los límites de decisión son determinados por el vector de apoyo en lugar de todas las muestras, lo cual genera que sea resistente a valores atípicos. Se implementan para los sistemas de detección de anomalías, de intrusos basándose en el comportamiento del tráfico de la red. En el análisis y clasificación, se debe tener en cuenta el impacto del tipo de kernel y los parámetros para la exactitud con la cual el Super Vector Machine ejecuta la clasificación de intrusos. o sea, Y por fíjense, espérate. Fíjense que hasta aquí, o sea, no es que sean técnicas diferentes a cosas que ya hayamos visto, ¿sí? O sea, el punto es que se pueden utilizar estas cosas para poder hacer esa detección de anomalías. Por ejemplo, el KNN, ¿sí? O sea, yo, así como leyó María Paula ahí. Entonces, yo puedo tener diferentes grupos, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Hablando de las anomalías, por ejemplo, hay algo puede estar, digámoslo así, por fuera de todos los grupos, o de pronto si tengo suficientes datos y tengo las anomalías marcadas, ¿sí? Entonces, tengo el grupo de anomalías y el grupo de cosas que no son anomalías. Y entonces cuando aparezca una anomalía, pues me tiene que salir hace parte de ese grupo de anomalías. Y así igual con todas esas otras técnicas que nos mencionaron, ¿sí? Yo las puedo entrenar para decirle, mire, esto es una anomalía. Entonces cada vez que aparezca ese tipo de cosas, pum, me va a decir allá, mire, esto es, ¿vale? Sigue. Y bueno, ya después investigamos las técnicas de detección de anomalías no supervisadas. Bueno, igual se realiza bajo dos suposiciones. La primera, se presume que la mayoría de las conexiones de las redes son de tráfico normal y solo un pequeño porcentaje es anormal. Y la segunda, se anticipa que el tráfico malicioso es estadísticamente diferente al tráfico normal. A partir de esto se tienen que las instancias que no sean frecuentes con características considerablemente diferentes a las de la mayoría de los casos se consideran anomalías maliciosas. Bueno, y a continuación algunas técnicas. Entonces, clustering, la primera, que trabajan a partir de la agrupación de datos observados, a partir de la similitud entre ellos o una medida de distancia. Se presentan dos enfoques. El primero es la detección de anomalías, se entrena usando datos sin etiqueta, siendo estos normales o malignos. En el segundo caso, se entrena utilizando únicamente datos normales y se va creando un perfil de actividad normal. ¿Sí entendieron? O sea, básicamente en esto acá el clustering, como que tengo todos mis datos, ¿sí? Y soy capaz de crear como una nubecita, ¿sí? Imagínense una nubecita ahí de punticos, ¿sí? Entonces, yo sé el tamaño de la nubecita. Piensen que la nubecita es como una esfera, entonces por así decirlo puedo conocer el radio de esa esfera. Si hay una observación o un dato ahí que está por fuera de ese radio, o sea, es mayor, está más lejos de ese radio, pues inmediatamente uno dice, pues esto es como raro, no pertenece a la esfera, esta que yo ya identifiqué previamente, entonces eso de pronto debe ser una anomalía porque está por fuera de la bolita, ¿vale? Entonces, más o menos ese es como el enfoque que le dan con estas ideas del clustering. Sigue. Bueno, ahora pues la red neuronal no supervisada, donde dos de las que más se implementan son la organización de mapas y la teoría de resonancia adaptativa.
siendo adecuadas para la detección de intrusos donde la actividad normal está altamente concentrada alrededor de un punto, mientras que las anomalías solo están dispersas en el espacio. Es más o El- menos el mismo concepto anterior, ¿no? sí, Ujú. De bueno, hecho, los mapas autoorganizativos es una forma de hacer clustering. Pues, o sea, es una de 50.000 millones de técnicas que puede haber para hacer clustering, por ejemplo, los SOM, los mapas autoorganizativos. Los que ya vieron inteligencia artificial, pues son los famosos mapas de cojones, o los que la van a ver, entonces son los mapas de cojones, son eso, la misma cosa, los mapas autoorganizativos. Sigue, sigue. bueno, el primero reduce la dimensión de los datos visualizados al estar las salidas agrupadas en bajas dimensiones, y el segundo, una serie de modelos de redes neuronales que realizan aprendizaje supervisado no se abarca para obtener un patrón de reconocimiento y predicción. Por ejemplo, en estas últimas, sí, uy, hace rato que no las escuchaba nombrar, esto de la teoría ¿cómo es? De la resonancia adaptativa. Eh, Ahí, ¿qué pasa? Sí, entonces, imagínense lo siguiente, ¿sí? Yo tengo un flujo de datos, ¿no? Entonces, ese flujo de datos lo está, por así decirlo, observando una red neuronal. Entonces, mientras los datos sean como más o menos la misma cosa, la red neuronal es estable, quiero decir, se mantiene quietecita. Pero en el momento en que aparece alguna cosa rara, ¿sí? Estas redes neuronales de este tipo, ¿sí? Cuando ven una cosa rara, una cosa diferente a lo que ya normalmente han abierto, la red neuronal cambia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando digo cambia es que, por ejemplo, aparecen nuevas neuronas o cambian las conexiones. ¿Sí? Entonces, por eso se llama eso de la resonancia adaptativa. O sea, mientras todo esté más o menos homogéneo, ¿sí? Como que la red neuronal se estabiliza en una forma o en un tipo de conexiones o unas ciertas conexiones. Pero en el momento en que aparece algo raro, ella cambia inmediatamente. Pues dice, oh, aquí hay algo raro, entonces tengo que reorganizarme seguir, para parecerme a esa cosa que estoy viendo. Entonces, ahí es donde, por así decirlo, en el monitoreo o en la observación de los cambios de las redes que uno puede determinar, pues, si existen o no existen anomalías. Si yo veo que la red neuronal está estable, está quietica y no cambia mucho, pues digo, no está pasando nada raro, pero en el momento en que note un cambio importante en la red neuronal, no sé, imagínense así, ¡pum!, apareció una neurona nueva, o se reorganizaron las conexiones, o los pesos de las conexiones cambiaron. Entonces digo, uy, ahí pasó algo raro. Así más o menos funcionaría esta cosa. Uy, hace rato no veía las ADT. Sigue, sigue, sigue. Años que no las veía. Bueno, otro es Camis, donde divide los datos en un número K de grupos, garantizando que los datos con el mismo clúster son similares. Se seleccionan los datos al azar para los centros y luego se va evaluando la similitud a partir de la distancia del centro del clúster y se va recalculando el centro. Permite la medición del ruido y de los puntos aislados. Dividiendo, combinando e implementando radiodensidad, se logra calcular el número de centroides en el grupo y, por lo tanto, al tener mejor exactitud, en el método de encontrar el centro del clúster, se obtiene una mejor detección de las anomalías. El otro es Fuzzy Semis. Es un método de clustering que permite que un dato pertenezca a dos o más agrupaciones. Se implementan en aplicaciones donde no se requiere una estricta clasificación de los datos. Es similar al algoritmo Camin, sin embargo, la pertenencia a un grupo se define a partir de una función y todos los puntos van contribuyendo a la reubicación de los centros basándose en su pertenencia difusa. Con este algoritmo se logra obtener un mejor porcentaje de falsos positivos y mayor estabilidad. El siguiente es Supervised Niche Clustering. Uy, eso lo conozco. ¿Un nuevo Nietzsche? Sí, ¿Los niches? sí, es un nicho. Pues así fue que estábamos leyendo y encontramos este como diferente.
Utiliza un algoritmo evolutivo el cual permite encontrar agrupaciones usando una función de densidad robusta, mientras la técnica de los nichos permite crear y mantener los candidatos a grupos. Su principal ventaja es la habilidad de manejar ruido y determinar el número de clusters automáticamente. No los conocía. Por último, el One Class Super Vector Machine, que está orientado a la detección de anomalías, se diferencia del Super Vector Machine en que el problema que resulta de la optimización cuadrática incluye una asignación para un porcentaje de un grupo específico de valores atípicos, los cuales se encuentran entre el origen y el hiperplano separados. Todos los datos restantes se ubican al lado opuesto del hiperplano. Super Vector Machine genera una puntuación que representa la distancia desde el punto de datos al hiperplano. Los valores positivos de la salida representan un comportamiento normal, mientras los valores negativos representan anomalías en el comportamiento. Ok. Y simpático. ya, creo que eso es todo. Listo. Referentes. Bueno, vale, gracias. Bueno, ¿alguien tiene algo más? ¿Algo diferente? ¿Algo que comentar? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que decir? Uy, pero no todos. Bueno. Oiga, hoy no están. ¿Dónde están? Ah, no, sí, hoy sí vino Morantes. Es que Morantes nos dejó plantados el viernes, ¿no? Y no, es un pequeño problema, profe. Bueno, ¿alguien tiene algo más que comentar? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, entonces listo. Yo voy a tratar entonces de cuadrar lo del Classroom, ¿sí? Antes de que se acabe la semana, para que entonces la versión corregida de esta tarea entonces se sube allá en el Classroom, ¿vale? Y de aquí para adelante seguiríamos trabajando con Classroom. Ah, aquí, hijo de madre, es muy de mi que chico. Ahora sí lo arreglen ya, sacamos la piedra. Entonces ya, rebeldía. No vamos a seguir usando Moodle para el miércoles. ¿Listo? Entonces, para que por favor estén pendientes, yo les enviaré. Espero poder más o menos cuadrar esa vaina antes de que se acabe la semana o durante el fin de semana, ¿listo? Entonces, no sé, pues hagan la corrección, pero pues no se preocupen tanto porque, ay, ¿cuál es la fecha para esto? Pues no, mientras déjenme cuadro el Classroom para eso. Y me toca ver al menos un par de tutoriales al menos para ver cómo cuadro el tema de la rúbrica para la evaluación. ¿Listo? Que esa es la parte que no sé. Y pues mientras subo todos los contenidos otra vez allá al Classroom, o se los hago llegar por correo, alguna vaina. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, entonces el aula No, virtual ya no se va a subir ya no nada, más, nada no de más, tareas no ni más nada a de las eso, aulas ¿sí? virtuales, no más, ya. O sea, me esperé mucho a ver si esa vaina funcionaba y no, eso ha sido repair. ¿Sí? Y nada, y sigue mal. Entonces eso no. Entonces esta tarea esperamos a que nos la envíes Sí, por sí, Classroom sí, o sí. algo O así, sea, pues ¿sí? de pronto algunas personas tal vez estuvieron de buenas y pudieron subir la primera versión a la aula virtual. Sí, pues vale, no hay problema. ¿Sí? Si no pudieron subirla, tampoco hay problema. ¿Sí? Lo importante es que ya la segunda versión de este tema, de Anomaly Detection, ¿sí? Esa sí la van a subir al Classroom, ¿ok? Y de aquí para adelante seguimos trabajando con el Google Classroom, ¿ok? ¿Sí? Pero, Ah, ok, a partir de la segunda sí, a versión, partir sí, de la segunda por versión decirlo. de esta tarea, ¿sí? Ya, y de ahí para adelante hasta el final del semestre ya nos quedamos en Google Classroom. Bueno. No, bueno, muchas gracias, Sí, profe. sí, sí, me esperé ahí a ver si funcionaba el Moodle y no, mano, o sea, nada, entonces pues ni modo. No, eso ya lleva un mes caída. Sí, por eso, no, pues, o sea, sí habían dicho, no, mire, es que se va a cambiar el proveedor del servicio y no sé qué, entonces uno dice, bueno, entonces los manes vuelven ahí a configurar la joda y pasan todo de un servidor a otro, yo no sé cómo, o sea, porque eso es un servicio tercerizado, pero yo no sé si es solo la administración o si también es el alojamiento. Yo no entiendo. Y no, mano, o sea, viéndolo bien, eso Marcho espere.